AM530. Somos radio. Somos EVE. Cuando las palomas lloran, porque hasta las palomas tienen orgullo, la plaza siente un vacío en su interior profundo que es la pirámide. Entonces, las cenizas del fuego se amalgaman en un abrazo con la certeza de la revolución. Cuando la patria cruje, un resuello a pan caliente sopapea el poder, como hacen los hinchas cuando putean a un referí. La empedrada calle Defensa, que va desde Plaza de Mayo hasta Parque Lezama, obtuvo su nombre actual en 1849, en homenaje a quienes defendieron la ciudad en las invasiones inglesas de 1807 y 1808. Incluso, sobre dicha arteria, se desarrollaron batallas claves para la victoria final. La última sucedió hace pocos días, frente a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que fue defendida por quienes creen en la certeza y en la osadía de la revolución. La plaza y la palabra, voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. Conducción, Demetrio Iramay, Daniel Ballester. Producción, Mariana Collante. La plaza y la palabra. Muy buenas tardes a todos, a todas. Nuevo capítulo número 51, ¿verdad, Ballester? Correcto. De La Plaza y la Palabra. Estamos aquí en la 530, estamos hasta las 2 de la tarde, estamos en vivo en la radio de EVE, en la radio de las Madres. Estamos en el 11 3200 0530 para quienes quieran dejar algún mensaje por allí que leeremos seguramente. Estamos con Pablo Ovín ahí en los controles, detrás del vidrio. ¿Cómo le va, Pablo? Y está Mariana Collante en la asistencia de producción. Y está, por supuesto, el señor Daniel Ballester, un poco dolorido hoy, Ballester. Es verdad, tuve un incidente menor, pero bueno, vamos a ver cómo zafamos. Más conocido que el querido Pablo como el huracán de la 530. Nosotros estamos, digamos, de alguna manera celebrando, recordando y movilizándonos por el 24 de marzo. Y todas estas cosas que están pasando me parece que tienen como objetivo también lo que será el domingo. Un día en el cual vamos a hacer el programa, pero de aquí vamos a ver cómo lo hacemos. Porque a la 1 de la tarde, y de paso les contamos a todos y todas, que el próximo domingo a la 1 de la tarde comenzará, está previsto que comience, el acto de las Madres de Plaza de Mayo para repudiar a la dictadura genocida a 48 años del golpe militar. Como todos sabemos, la consigna con la que las madres convocan a este acto y a la movilización del 24 es: la patria no se vende, la vida no se entrega, el pueblo se subleva. Y está previsto entonces un gran acto en la puerta de la Casa de las Madres, como venimos haciéndolo en los últimos años. En la puerta de la Casa de las Madres a la 1 de la tarde, después de que finaliza nos subimos todos con las madres al camión y nos vamos para la Plaza de Mayo, por la Avenida de Mayo, con muchos compañeros y compañeras, con una murga, un bloco de percusión, de música, tambores brasileños que van a estar acompañando el recorrido, con grandes oradores en la puerta de la Casa de las Madres. Va a estar el Tano Catalano, va a estar Mario Seco, va a estar el Cuervo Larroque, va a estar el Padre Paco, va a estar Cristina Camaño y van a estar las Madres de Plaza de Mayo, por supuesto. Muy interesante, y aparte gente que podemos decir aquellos que son absolutamente leales, ¿no?, a la mujer del pañuelo blanco. Y nuestra compañera Carmen Arias está eligiendo discursos de EVE vinculados con 24 de marzo. Está leyendo, y creo que va en ese sentido, diferentes momentos épicos de EVE en ese día,
crucial para la historia argentina, y yo creo que podemos comenzar escuchando lo que dijo Carmen Arias el jueves pasado, pero que fue, por supuesto, dicho alguna vez por Eve, un 24 de marzo del 2020, en plena pandemia. Plena pandemia, un discurso muy, muy especial, porque es la primera vez que un 24 de marzo las madres no estaban en la plaza, no estaban en la calle, estaban en su casa, con todo lo que esto significa. Acordémonos que el último jueves de las madres, antes de la pandemia, todavía no había sido decretada el aislamiento preventivo y obligatorio, y las madres pidieron que no se haga la marcha por el 24 de marzo, ¿no? Todavía no había sido decretado el aislamiento, pero sin embargo ya las madres avisoraban lo que se venía, y en ese jueves último dijeron que no había que marchar el 24 para cuidarnos, ¿no? Vamos a escuchar a Carmen Arias, pero en la voz de Eve de Bonafini. La verdad que acordarse del 24 de marzo del 76, solo eso, la memoria me parece que tiene que ser para los desaparecidos, la mejor memoria. Porque los que hicieron el 24 de marzo del 76, de lo que Perrega, de Onganía, de antes, nunca van a pagar, ni con la cárcel, nunca van a pagar lo que hicieron. Solo el pueblo que los desprecia, solo el pueblo que los persiguió, pero no hay juicios ni cárceles para que ellos paguen lo que hicieron. De la misma manera que no hubo cárcel para encerrar la libertad de los compañeros que estuvieron presos, o de las mazmorras donde murieron miles y miles de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y qué valientes que eran. ¿Ustedes conocían todo esto? ¿Se imaginaban que eran tantos, más de 1 millón, casi 2 millones de personas comprometidas en la revolución de distintas maneras? ¿Sabían que los periodistas también habían desaparecido? ¿Que los médicos, que los psiquiatras? ¿Y sabían que también asesinaron a 3 de nuestras mejores madres, infiltrando a un capitán de la Marina entre nuestras filas diciendo que tenía un hermano desaparecido que se llamaba Gustavo Niño? Y le creímos, y nos engañó, y se infiltró y denunció a las 3 mejores. A Azucena Villaflor de Vincenti, que era una mujer que venía de una familia muy castigada, muchos familiares presos. Esther Balestrino de Cariaga, que vino huyendo de la dictadura paraguaya y se instaló acá, para militar entre las madres con otro nombre, se llamaba Teresa para nosotros. Y Mari Ponce, que trabajaba en la iglesia de Santa Cruz, con la iglesia del Tercer Mundo. Eran las mejores, las que nos marcaban las líneas más duras, las más rectas, las que nos iban enseñando de a poco a escribir, a escribir un documento, una carta, un pedido, a agruparnos, a estar siempre adelante como hacen los que luchan. Es la primera vez que tenemos que cerrar la Casa de las Madres. Es la primera vez que no vamos a la plaza. Pero sí es cierto que las madres hemos puesto el cuerpo a las balas muchas veces y conocimos las comisarías de adentro todo el tiempo. Y conocimos hombres que nos fueron enseñando, como Eduardo Luis Duhalde, que escribió en el exilio un libro impresionante con una denuncia increíble y puso las madres en la tapa. Pocos al principio se acordaron de las madres, como Eduardo Luis. Y Tito Paoletti, que además de haber creado el Diario de las Madres, escribió como los nazis, como en Vietnam, este libro, que le costó la vida. No soportó saber lo que pasaba en los campos de concentración. Los investigó a todos. Tito investigó todos los campos y se murió antes de ver el libro terminado. ¿Cuánto falta de aprender? ¿Cuánto tenemos que luchar para que la historia se diga como es? ¿Y cuánto queremos que los jóvenes aprendan y vean quiénes fueron ellos? Por eso este día es por ellos y para ellos. Que nuestros hijos aprendan, como aprendieron de los desaparecidos, a no ser egoístas. La lealtad, la solidaridad, el amor como base de la política. Eve muy emocionada, sobre todo recordando a Eduardo Luis Duhalde y a Tito Paoletti. Justamente, Demetrio, Tito Paoletti, que tanto tiene que ver con
con la historia gráfica de las madres. Con ¿no? el periódico, por supuesto. Fue el gran hacedor del periódico Las Madres, la primera época. Recién Eve decía, ¿no? O escuchábamos a Eve cuando decía esto en la pandemia, el 24 de marzo de 2020, cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que luchar para que la historia se diga como es. Y a propósito de esto, hoy en la radio, 2 horas más temprano, en el programa, 2 programas atrás, el programa de Horacio Berbisky, El cohete a la luna radio, Horacio leyó su nota en El cohete publicada hoy, como hace habitualmente, y hay un tramo de su nota que es muy buena su nota de este domingo, como generalmente lo son, donde dice textualmente Berbisky: esos avatares, se está refiriendo a los trolls macristas, a los que operan en las redes sociales a favor del gobierno y que hacen de algún modo como si fueran el otro yo de Javier Milei. Entonces dice que esos avatares cumplen para el actual presidente la función que Luis Barrionuevo representaba para Menem y en algún momento Eve Bonafini para Kirchner. Y no aclara, ¿no? Y no es correcto porque en absoluto Eve fue un troll y ni cumplió ese rol para Néstor Kirchner. De hecho, Eve fue al gobierno de Néstor Kirchner, si uno agarra la secuencia de gobiernos nacionales y populares, esos 12 años y medio maravillosos, fue justamente al gobierno de Néstor Kirchner, el primero de los 3 sucesivos, donde Eve más crítica era, con más fuerza planteaba discrepancias, también por cómo era el proceso kirchnerista, ¿no? Estaba en construcción, estaba en desarrollo de lo que quería hacer, que se empezó a desplegar con toda su potencia a partir de los gobiernos de Cristina Kirchner, a partir de 2007. Y entonces traigo un ejemplo que pinta muy bien el rol que Eve cumplió durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. No era ni oficialista ni crítica, era una kirchnerista convencida, quizás una de las más lúcidas, que planteaba desde la propia práctica de las Madres de Plaza de Mayo, desde su propia historia, hacia dónde creían las madres que debía ir ese proyecto que era propio y que las madres sintieron como propio de movida nomás. Por eso siempre se sintieron autorizadas para cuestionar y para jugársela ciegamente siempre por Néstor y por Cristina, porque sabían que ahí estaba el norte. Hay un editorial del mes de octubre del año 2006 de su periódico que plantea la posición de las madres sobre una ley de educación nacional próxima a ser sancionada en el Congreso, que se promulgaría pocos meses después. En diciembre del 2006 se promulga, en octubre se está tratando, y Eve entonces en el editorial analiza esta nueva ley de educación superior, de educación nacional, que fue muy buena, que venía a reemplazar la ley federal de educación que había creado Menem en el 93 y que había terminado con las escuelas medias dependiente del Estado Nacional y que había generado la provincialización de toda la educación secundaria en la Argentina. Esta ley de Kirchner venía a, por ejemplo, suplir una de las falencias graves de esa ley de Menem, que era el tema del financiamiento. Había escuelas buenas porque las provincias eran más pudientes que otras, y mientras las provincias pobres tenían las escuelas mucho en peor condición. La ley de educación nacional que crea Néstor en el 2006, entre otros beneficios, ponía un piso para el financiamiento educativo, entre otros avances. Pero Eve iba más allá, ¿no? Entonces hace un editorial que es extraordinario. Dice: lo primero que nos preguntamos las madres es ¿para qué esta ley? ¿Para quién? Se comenzó por donde corresponde, dice Eve. Me imagino que como toda ley tendrá todo lo necesario en cuanto a reformas y formas nuevas. Si la ley es para los niños y adolescentes en edad escolar, ¿será para los de todas las clases sociales?, se pregunta Eve. Y tengo al respecto otra duda muy grande. ¿A qué clase social beneficiará la nueva ley? ¿A la clase media y alta únicamente? Yo me imagino el siguiente diálogo entre una madre y su hijo. Entonces Eve inventa un diálogo entre una madre y un hijo, una madre que tiene que enviar a su hijo a la escuela y el niño que al día siguiente comienza las clases. Mañana empiezan las clases, Mariano, le dice, hasta le pone nombre, ¿no? Vaya a saber en qué Mariano estaría pensando.
Entonces Mariano le responde: sí, mamá, pero no tengo cuaderno ni zapatillas. Bueno, el cuaderno te lo trae la madrina, le dice la madre, y las zapatillas, bueno, podés usarlas de Juan, tu hermano, porque él va a la tarde a la escuela. Mamá, tengo ganas de estudiar, así cuando sea grande me recibo de ingeniero y puedo hacer de nuevo las vías del tren para que papá pueda ir al trabajo, le responde el nene en ese diálogo imaginario. Vamos a dormir, hijo, porque mañana nos tenemos que levantar temprano. Entonces el hijo Mariano le responde: pero nos acostamos sin comer, mamá. Mariano, solo tengo 2 pancitos para el desayuno de mañana. Bueno, está bien. Chao, mamá. Y Eve se responde: esa escena me responde, dice Eve, la tercera pregunta que me hice al principio. ¿Se comenzó la reforma de la ley de educación por donde corresponde? Si los niños no tienen asegurados previamente la comida, la vestimenta, el calzado, no pueden estudiar. Por lo tanto, la ley no será para todos. Y acá hay un hallazgo, porque estamos hablando de octubre de 2006 y faltarían 3 años para que el gobierno de Cristina ya sancione y cree la ley, la asignación universal por hijo. Entonces dice Eve, debe haber una ley universal que garantice un aporte mensual para cada niño pobre. Así lentamente se irán equilibrando las grandes desigualdades en cuanto a tantas leyes sobre educación, salud, vivienda y trabajo. El niño que puede ir a la escuela será un niño libre y feliz que se convertirá en un ciudadano comprometido con las nuevas generaciones. Eve de Bonafini, octubre de 2006. Eve no era un avatar de Néstor Kirchner, Eve era una militante revolucionaria, quizás uno de los puntos más altos y de mayor lucidez dentro del kirchnerismo. Y lo sigue siendo todavía, no estando físicamente. Vamos a demostrar esto que estaba comentando también Demetrio sobre la Eve crítica al poder que ella misma militaba, que es el kirchnerismo. En este momento, recordando un discurso de ella en la Plaza de Mayo el 17 de mayo del 2012, donde directamente le va a hablar a algunos ministros, ¿no?, de gobierno. Eve y sus definiciones políticas. Quiero hablarle a los funcionarios, a los ministros, a los diputados, a los senadores, a los funcionarios más jóvenes y a los más viejos. Las madres tenemos una posición política que nos dio este lugar. Las madres tenemos una posición ética que nos dio este lugar. Las madres tenemos una posición irreductible que nos dio este lugar. Por lo cual voy a contar todas las veces que sea necesario hasta que los funcionarios, los diputados, los senadores, los ministros, los jóvenes y los no tan jóvenes aprendan que las madres somos felices no porque buscamos cadáveres, sino porque encontramos vivos a nuestros hijos en ustedes. Las madres nunca buscamos cadáveres. Socializamos la maternidad y nunca dimos por muerto a nuestros hijos, porque nadie dijo yo los maté, porque nadie asumió la responsabilidad y porque hay miles y miles que nadie va a encontrar. Y como somos madres de todos, sin elegir, sin excepción, de los más revolucionarios y de los menos, de los grandes y de los chicos, de los famosos y los no conocidos, somos madres de todos. No vamos a permitir que en algunos discursos de algunos funcionarios se hable de la felicidad de las madres por encontrar muertos. No es nuestra posición. No es nuestra posición. Un momentito, compañeros, déjenme hablar. No es nuestra posición. Tienen que aprender que nuestra gran felicidad es encontrar la vida en otros. Es encontrar a nuestros hijos en otros. Es encontrar a nuestros hijos todos los días en la pelea de la calle.
No cobramos la reparación económica, compañeros. Por eso también somos felices. No por encontrar muertos. Porque somos dignas. Porque no queremos plata. Porque nuestros hijos no los vamos a cambiar por un montón de plata. Así que por eso somos felices, no por encontrar muertos y por cobrar un montón de pesos. Si a algunas les dio felicidad cobrar y encontrar muertos, la respetamos, pero no es nuestra posición. Y yo desde aquí les digo que el primer funcionario, ministro, diputado, senador o el que sea, diga esa frase, que las madres somos felices o vamos a ser felices cuando encontremos los restos, nos retiramos de los actos. Así esté hablando quien esté hablando, porque esa es nuestra posición y no vamos a permitir que la denigren. Y esta plaza es para esto. Aprendan, compañeros, 35 años y más de 30 rechazando la reparación económica. La plata no nos da felicidad, y menos los cadáveres. La felicidad nos da la ética, los principios, el hacer política. Somos esto, estamos con el proyecto nacional y popular. Por eso queremos que los ministros de este gobierno y los funcionarios de este gobierno aprendan la lucha de las madres, respetando las otras, pero también que nos respeten a nosotros. Si quieren hablar de la felicidad de los que cobran y de los muertos, también que hablen de la felicidad de las madres por no cobrar y por encontrar vivos en cada uno que pelea a nuestros hijos. Eve en la Plaza de Mayo, 17 de mayo del 2012, dando definiciones, digamos, contundentes, ¿no? Más que un avatar, Eve parece un ave desatada. Bien, vamos a escuchar música un poquito, Ballester. Vamos a escuchar un tanguito entonces y después tenemos más definiciones de Eve a través de una entrevista que le hicieron cuando cumplieron las madres 40 años de lucha y resistencia. Esto es Eladia Blasquez haciendo un tango que le pertenece, llamado Siempre se vuelve a Buenos Aires.
Archivos, voz, palabras, cuerpos, reflexión, acción, revolución. En la plaza y la palabra. Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarma, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4-205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada. En Tiempo Argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia. La aparición de los jóvenes en la política, de los jóvenes con responsabilidad, es muy importante. La Escuela Justicialista Néstor Kirchner tiene como objetivo hacer un aporte a la formación de los cuadros militantes, a la reactualización de la base doctrinaria y programática de nuestra fuerza política, al diseño de herramientas para transformar la realidad y a la generación de contenidos de comunicación política en pos del interés nacional y la construcción de un país más justo. Se trata de un espacio participativo, integrador, federal y democrático, con perspectiva ambiental, de género y multicultural. A partir del lunes 18 te podés anotar en los siguientes cursos: Programa de Planificación Territorial, Curso de Salud, Curso de Ambientalismo Popular, Argentina, Soberanía y Nuevo Orden Mundial, Introducción al Pensamiento Nacional y Popular, Comunicación Política con Perspectiva Nacional. Para inscribirte, entra en nuestro Instagram, Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Queremos que los lugares políticos sean lugares de educación, de formación, de conciencia cívica, que tiendan a consolidar una Argentina diferente. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530, somos radio, somos Eve. Por favor, no se quejen al pedo. Hagan cosas como corresponde. Porque Eve ya es eterna. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Que siga gritando en voz. La plaza y la palabra en AM530, la radio de las madres. Aquí estamos en vivo, 13:32, las 2:25 prácticamente, con Demetrio Lamaín, con el querido Pablo Daniel Lavín en los controles técnicos. Vamos a ingresar directamente ahora a esto que decimos definiciones políticas de Eve, ¿no? Todas están enmarcadas en una charla que le hicieron para la página de las madres cuando se cumplieron los 40 años de lucha de las madres. Estaba el macrismo. Sí, 2017. Por supuesto. Pero aquí son definiciones, digamos, tácticas y estratégicas, ¿no? Eve y Alfonsín, aparición con vida, ley de presunción. Vamos puntualmente al primer ítem, Eve y Alfonsín. Nosotros habíamos tenido muchos problemas con Alfonsín. Habíamos tenido problemas porque él, antes de asumir, trabajó mucho con una ley, con Amadeo, que era la ley de presunción de fallecimiento. Él también, antes de asumir, arregló con Viñones que le ponga la banda presidencial, que nosotros le habíamos pedido que se la pusiera cualquier hombre ciudadano, no un milico que entró por la ventana. No entró a la Casa de Gobierno elegido por el pueblo, entró por la ventana. Y por la ventana se tenía que ir, no que se fuera como un señor. Y él negociaba todo eso, así que ya teníamos problemitas, ¿viste? Y nada, nosotros el 28 de abril del 83
que es el día de esa tormenta terrible que estamos todas mojadas, hicimos el documento, el último documento a la Junta Militar y a los políticos, porque ya veíamos que la cosa venía pesada. Siempre con una expectativa que no era lo mismo tener milicos, no es lo mismo tener, yo decía, no es lo mismo tener un milico en el poder que medio milico. Porque Alfonsín era medio milico porque había estudiado en la escuela militar. Él estudió en la escuela militar. Entonces todos se reían porque yo había dicho así. Y nada, ya tuvimos de entrada, le pedimos que nos recibiera, nosotros fuimos el día de la Asunción, estuvimos en la calle, la gente estaba muy entusiasmada, muy entusiasmada. Nosotros les mostrábamos todas las cosas que tenía Alfonsín, todos los negocios que había hecho para llegar. Sobre todo entregarle, recibir la banda y el bastón de un tipo que no se lo había dado el pueblo. Más después las leyes. Así que él nos recibió, fuimos, antes de asumir, nos recibió. Y le llevamos los pedidos. Y después que asumió nos volvió a recibir y nos dio los papelitos que le mandaba el ejército, que son los mismos que nos daban a nosotros los jueces. No hay ningún desaparecido, no están en el cuartel, no están en la comisaría, están como todo, igual que los milicos nos responden. Y ya nos pusimos de punta. Al pocos días de asumir, nos mandó un montón de jóvenes radicales con las boinas blancas para decirnos que no estuviéramos más en la plaza, que éramos una mala imagen para el mundo y que nos quedáramos en la casa, que ahora ellos lo iban a arreglar todo. Ahí ya se armó una pelea con las madres terrible. Nosotros no vamos a dejar la plaza ni loca. En La Plata todas dejaron de venir. Porque La Plata era muy radical, todos Alconada, Aramburú, Alconada, Sempé, Sánchez Villamonte, todas familias radicales. Así que desarmaron. Y nosotros vamos a seguir, una pelea. Y bueno, y pasaron miles de cosas con Alfonsín. Miles de cosas. Lo primero que pasó es que todos quedaron picaditos porque Alfonsín de entrada nomás mostró que iba a ser la ley de obediencia debida y de punto final. Entonces los organismos decidimos hacer una marcha pidiendo aparición con vida, porque no había respuesta de eso. En 3 minutos 40 segundos Eve, ¿no?, puntualizó concretamente, ¿no?, parte de la historia de las madres. Vamos a escuchar ahora a Eve, insisto, en esta entrevista que le hacen por los 40 años de las madres en el 2017, aparición con vida. Y bueno, y pasaron miles de cosas con Alfonsín. Miles de cosas. Lo primero que pasó es que todos quedaron picaditos porque Alfonsín de entrada nomás mostró que iba a ser la ley de obediencia debida y de punto final. Entonces los organismos decidimos hacer una marcha pidiendo aparición con vida, porque no había respuesta de eso. Seguimos diciendo que los desaparecidos no estaban, los tipos te contestaban que no estaban en ninguna parte, con unos papelitos de mierda, y nadie quería poner aparición con vida. Entonces la reunión se hacía en la asamblea. En la asamblea estaba Alfonsín, la Fernández Mejide, Novak, gente del PC, gente del Partido Socialista, Simón Lázara, un montón de políticos había en la asamblea. Después iban los de la Liga, que eran del PC, que siempre negociaban algo, y familiares, que también ya estaba formado, que hace muchos años que estaban ellos, que tenían parte Lilia y el marido orfano eran peronistas. Cata Guanini era del PO y Clara Israel, que no me acordaba el otro día, la viejita del PC, que tenía la hija abogada desaparecida, que era del PC. Todos iban a la reunión para la marcha, y las madres, y las abuelas. Y cuando vamos, siempre estaban las reuniones arregladas. Yo le dije a la madre, yo voy a ir temprano porque voy a pedir primero la palabra. Y yo llegué como más media hora antes. Y me anoté primero en el cuaderno. Entonces cuando me dieron la palabra, empecé por el señor Novak.
Y le dije, mire, monseñor, yo quiero saber si usted quiere que mis hijos aparezcan vivos o muertos. Dice, no, quiero que aparezcan vivos. Adolfo Pérez Esquivel, todos dijeron vivos. Digo, ¿por qué no quieren poner aparición con vida entonces? ¿A dónde está el misterio? Se armó una, y te cuento, de pelear como 4 horas, salió Marcha por la Vida, no de aparición con vida. Porque claro, a pesar de que todos querían que aparezcan vivos, la consigna era de las madres y a todos les había pegado acá cuando la sacamos. Estamos escuchando a Eve como nunca, ¿no? Diciendo cosas concretas, nombre por nombre, palabra por palabra. Esa marcha por la vida fue el 5 de octubre de 1982. La dictadura, claro, terminaba la guerra de Malvinas, estaba que tambaleaba, ya le estaba poniendo fecha a las elecciones para el octubre del año siguiente, y entonces las madres dicen, bueno, hay que aprovechar y pegar fuerte, y venían con esa consigna que no era nueva. Aparición con vida para entonces ya tenía 2 años. Desde diciembre del 80 que la levantaban las madres, pero claro, era muy dura, porque la dictadura podría dar todo, podía hasta dar elecciones, podía dar mejoras a los partidos políticos, como hizo con la multipartidaria en el 81, podía dar mejoras sindicales si fuera necesario, cambiar algunas cuestiones en la política económica, con tal de mantenerse y llegar más o menos aireada a las elecciones, pero lo que no podía dar era la aparición con vida, y ahí es donde las madres pegaban, ¿no? Y había todo un coro, políticos, sectores eclesiásticos, y desgraciadamente también organismos de derechos humanos que acompañaban esa salida, que era lo que se podía conseguir en ese momento. Las madres no. Y quedó expresada en esta movilización, la Marcha por la Vida del 5 de octubre del 82, que es muy famosa por esa tapa del día siguiente del diario Clarín, en la que un policía, que después se supo fue un torturador, una foto armada, está abrazando a una madre de Plaza de Mayo. Bueno, es también la lucha por la palabra, ¿no? Y por el sentido de la palabra. No es solamente una consigna, aparición con vida. Vamos a escuchar un poquito de música brasilera, como siempre, 40 minutos de la 1 de la tarde. Esto es el carioca Luis Bonfá, un músico clásico también, nacido allá por 1922 en Río de Janeiro, con Noemí Sueli haciendo una canción llamada Vagotonia. Esse desejo de voltar, sem saber se vou voltar, essa vontade de chorar, essa bebida que me faz pensar, esse cigarro em minhas mãos, meus passos lentos pelo chão, esse sol que me invade alma dorida, esse mar que me fala de amor todo dia, essa terrível nostalgia que chamam de vagotonia, traz a lembrança de esquecer, dá uma vontade de morrer. Essa terrível nostalgia que chamam de vagotonia, traz a lembrança de esquecer, dá uma vontade de morrer, dá uma vontade de morrer.
Luis Bonfá en la guitarra con Noemí Sueli haciendo vagotonía. Vagotonía, dice acá el diccionario, es un estado de mayor actividad del nervio vago que puede producir síntomas como la bradicardia y la disminución de la presión arterial. Lo que te pasó esta mañana, Ballester. Lo que me está pasando a mí todavía. Bueno, 2:15. El título, estamos recorriendo esta charla de Eve por los 40 años de las madres, allá por el 2017, Eve y la ley de presunción de fallecimiento. La ley decía que todo aquel que por 6 años no había sido visto estaba legalmente muerto. Y que todas las madres que querían cobrar pensión por la desaparición que fueran, no era por la desaparición, porque ahí te decía la ley legalmente muerto. La pensión era por los muertos, nunca hay pensión por desaparición. Y ya nos empezamos, ya ahí empezó la guerra, ¿viste? A pelearnos. Me daba cuenta que Alfonsín había negociado todo. Vos fíjate que nosotros que le habíamos pedido que no recibieran la banda presidencial de él, unas cuantas le pintamos el auto con cal a Viñón y pusimos asesino. En ese día, de millones de personas en la calle, 4 locas fuimos a pintarle el auto, se lo pintamos con cal, para que el tipo se fuera por la ventana. Y no se fue por la puerta grande. Entonces vos ya veías que iba a pasar. Estaba todo negociado, obediencia de vida, punto final. Los milicos salieron como señores, no salieron como que asaltaron el poder. Así que el primer día del juicio, que fue la presentación, fue María Adela. Y al segundo yo. María Adela fue sin pañuelo, yo con pañuelo. Y me dijeron que no podía, que me lo tenían. Bueno, ya, el pañuelo ya lo sabe todo el mundo. Me lo hicieron sacar, una discusión muy grande con los jueces de la mesa. Y yo había previsto que me lo iban a sacar, me lo sacaron, yo tenía pañuelos metidos acá en el pantalón, en la bombacha, saqué otro, me lo puse otra vez, cuando llegaron allá, se dan vuelta y yo tenía otro pañuelo puesto. Entonces todos los organismos empezaron a protestar, que yo no quería que se hiciera el juicio, que estaba impidiendo. 20 minutos se atrasó el juicio. Y bueno, negociando me lo dejaron poner acá. Y después el día cuando fue el veredicto, que también fui, nada, me levanté y me fui a la primera absolución. Y yo creí que se iban a levantar todos atrás mío y no se levantó nadie. Ni Schiller, que escribía el diario de los judíos, que era bien progresista, ni él se levantó. Nadie, la única yo que me fui. Y nada, que fue un juicio para lavarle la cabeza, lavarle todas las cosas sucias que iba a hacer Alfonsín después. Obediencia de vida, punto final. Ya haber aceptado que Miñones le pusiera la... Era todo un negociado eso. Por eso no se pudo pasar la voz. Por eso los militares podían ir con la gorra, pero las madres no podían ir con el pañuelo. No se notaba que pasaba eso. Y cuando en los tribunales se daban los nombres, habían elegido los nombres de los milicos. Y nosotros llevábamos la lista con un tremendo megáfono y se las leíamos. Y leíamos tan fuerte que se escuchaba adentro. Porque habíamos puesto todos los militares que no estaban puestos por ellos en el juicio para ser condenados, o sea, para mostrar a la gente que era un fraude, que era todo un aparato para cubrirlo a Alfonsín de gloria. Y no le sirvió, no alcanzó. No le alcanzó, dice Eve. Bueno, esa frase de ¿cómo puede ser? Los militares podían ir con gorra y las madres no podían usar el pañuelo. El asma de Eve, ¿no? Se nota clarito, ¿no? La voz fatigada, pero ella igual, si tenía que hacer un reportaje, y era un reportaje importante para publicar en su página 40 años del comienzo de su lucha, encaraba, sí, lo encaraba igual. La ley de presunción de fallecimiento la dicta la dictadura, es un decreto ley del año 79. Vos fíjate que lo hacen apenas se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Apenas levanta vuelo y se va la comisión que había arribado a la Argentina, la dictadura saca este decreto ley
que establecía eso que decía Eve, ¿no? Quienes no habían sido vistos desde la sanción desde el decreto de estado de sitio que había dictado Isabel en el 75 hasta ese momento, quienes lo denunciaran en el Ministerio del Interior como presuntos muertos, bueno, podían estar dentro de un listado de presuntos muertos y poder disponer de sus bienes y etcétera, ¿no? Con todos los beneficios civiles que ello acarrea y solucionar todas las complicaciones civiles, patrimoniales que la desaparición les estaba llevando a las familias. Era muy perverso esto, porque además quienes terminaban dando la lista de muertos, que era en ese momento el movimiento de denuncia debatía de sacarle a la dictadura alguna respuesta sobre la situación. Quienes terminaban dando la respuesta eran los propios familiares, no la dictadura. Quienes daban por muertos a los desaparecidos eran los propios familiares que completaban esa serie de formularios que la dictadura establecía para poder disponer de sus bienes. Y Eve decía que en la sanción de este decreto ley, en la elaboración del texto de esta norma, había colaborado Alfonsín, que era uno de los abogados más importantes de la APDH, y Amadeo, que era un ministro muy importante de la dictadura en ese momento, ¿no? En el 79. Un apellido que está vigente todavía. Una palabra puede cambiar absolutamente toda la historia, por eso es tan importante también, ¿no? Estoy pensando en exterminio, por ejemplo, que se firmó un decreto con Isabel, o con Luder en realidad, que permitía entonces eso, exterminar a los combatientes en este caso. Bueno, vamos a cerrar con un clásico, digamos, ¿no? Pero Eve siempre tiene maneras diferentes de contar, aunque siempre diga lo mismo. Eve, la socialización de la maternidad y el pañuelo blanco. La socialización de la maternidad tardó más tiempo en llegar, porque al principio era muy difícil, porque todavía todas las actividades eran personales. Cada tanto hacíamos, pero pasó bastante tiempo hasta que hiciéramos habeas corpus en conjunto. Habían pasado unos cuantos meses ya, que me acuerdo que lo hicimos en tribunales el primero, pero no era con la idea de socializar la maternidad, sino era la idea de buscar a los que no eran buscados por otros, por los padres, por la familia, eran negados, y nosotros creíamos que tenían los mismos derechos que nuestros hijos, pero todavía llevábamos el nombre de los hijos en el pañuelo. Eso tardó, porque después hubo que hacerlo a conciencia, porque hubo que hablar con las madres, hubo que decirle después. Eso fue después de las fotos, pasó bastante tiempo. No es que la socialización al ver la gente lo que hicimos las madres, por ahí sí les parece que socializamos enseguida la maternidad, pero conscientemente no. El proyecto consciente fue cuando nos dimos cuenta que había miles y miles de pibes que no teníamos las fotos, que no habían sido pedidos por su familia, que no había denuncias por ellos, que muchos ya los habían dado por muertos aunque no estuvieran muertos. Entonces empezamos a ver la posibilidad con María del Rosario de hablar de esto, ¿no? De socializar la maternidad. Y ya habíamos sacado el nombre del pañuelo, pero no pensando en la socialización de la maternidad, sino para que no fuera tan individual la cosa. Después sacamos las fotos a la calle con los nombres. Ahí hicimos visibles a los desaparecidos, los trajimos a la calle, que lo vieran todos. Nos enteramos que iba a haber una marcha a Pía Luján y que iba 1 millón de jóvenes. Y dijimos, va 1 millón de jóvenes, pero no van nuestros hijos. Tenemos que ir nosotros. Sí, no, bueno, no. No, pero vamos, tenemos que ir, tenemos que hacer quilombo. Bueno, ¿y cómo nos vamos a encontrar? Si no sé, en la noche, en la madrugada. Y viste que hay que llevar un palo para sostenerse como un bastón. Pongamos un moño al palo. No, pero no se ve. No, algo en la cabeza, dijo. Nada, tenés razón. Bueno, un pañuelo rojo. No, de noche no se ve. Azul no se ve. Y una dijo, no, lo único que se ve de noche es blanco. Bueno, pongámonos un pañuelo blanco. Y una dijo, ay, che, si nos ponemos un pañal de nuestros hijos, esos pañales de gasa que teníamos. Y bueno, todos teníamos uno. Casualmente todos teníamos.
Y nos pusimos un pañal y cada vez que veíamos un pañuelo blanco nos acercábamos, tiene una madre y nos fuimos juntando. Y cuando todos pedían y rezaban por el Papa, por los obispos, por todo, por los enfermos, nosotros empezamos a gritar por los desaparecidos. Entonces también pedíamos rosario por los desaparecidos, a los gritos, como unas locas, como nos decían, y realmente éramos locas, a los gritos así. Y bueno, y llegamos a Luján habiendo hecho una gran batalla dentro de la manifestación. Y cuando pasó un poco de tiempo, empezaron a llegar los comentarios de esas mujeres con el pañuelo blanco, pedían por los desaparecidos. Dijimos, mira, el pañuelo pegó, porque si esa mujer del pañuelo blanco, todavía no teníamos nombre más desde Plaza de Mayo. Ni Azucena, ni Mari, ni Esther no fueron porque ellas con la iglesia no querían saber nada. Con el pañuelo, bueno, tampoco. Entonces decidimos empezar a usarlo para algunas manifestaciones políticas. En el 78 lo empezamos a usar para ir a la plaza. Algunas madres no querían porque era una identificación. Ya te agarraban antes de entrar, te veían con el pañuelo. Empezamos a ponerlo adentro de la plaza. Qué historia, ¿no? Impresionante, siempre. Y sobre todo, bueno, esas discusiones casi asamblearias, ¿no? Azucena, María Esther y Mari Ponce no querían saber nada con ir a Luján porque eran súper anticlericales también, ¿no? Claro, parte de su formación política y esa claridad que estas madres tenían para la organización incipiente que se estaba dando ese grupo, las llevaba a eso, a desdeñar de la cuestión eclesiástica y la iglesia y vincularlo por ese lado. La lucha, ellas decían, claro, son las que inventaron ir a la Plaza de Mayo, ni más ni menos. Acá Fernando de la Plaza nos aclara que, claro, el decreto de Isabel no hablaba de exterminio estrictamente, sino de aniquilar el accionar de los elementos subversivos que estaban operando en ese momento en la provincia de Tucumán. Así establecía el decreto, pero lo que habilitó ese decreto fue justamente el exterminio de 30.000 compañeros y compañeras. Un abrazo para Fernando, gracias por comunicarte, compañero. Bueno, yo quiero pasar un aviso parroquial porque tenemos un cierre con un genio de la música que queremos escuchar la canción enterita. El libro escrito por Demetrio Evi, la fábrica de sombreros, se va a presentar el sábado 23 de marzo a las 6:30 de la tarde en el microcine del Espacio Cultural Nuestros Hijos. Así que están todos invitados, no falten. Estamos hablando del libro editado por el Grupo Editorial Sur, que ustedes ya conocen. El sábado 23 de marzo a las 6:30 de la tarde en el microcine de Lecuni. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, Ballester. Lo espero por ahí. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por la compañía. El domingo tenemos que estar aquí como sea, pero nos vamos a desdoblar de alguna manera. Gracias, campeón. Me refiero a Pablo Daniel Ovín, el huracán de la 530. Y en homenaje a Demetrio, porque esta canción la elegí porque sé que le gusta mucho, vamos a escuchar a Prince, ni más ni menos, Prince y la Revolución, haciendo esta joya del disco, ¿no? Prince y la Revolución de 1984, West Doves Cry, cuando las palomas lloran. Hasta el domingo que viene.